Un joven héroe, marcado por dioses y profecías, se enfrentará a monstruos, traiciones y la muerte misma. Su nombre, Teseo. Esta es su historia. La saga que están a punto de escuchar de Templos y Titanes comienza con una pregunta que resuena aún en el Olimpo. ¿Qué sucede cuando un hombre desafía su destino y lo reescribe con su propia sangre y astucia? Prepárense para escuchar el relato completo de un hombre cuyo linaje se tejía entre reyes y dioses. Un héroe destinado a dejar huella en la historia. No solo era hijo de Egeo, el anciano rey de Atenas, sino que las leyendas susurran un secreto aún más profundo. Que el propio Poseidón, señor de los mares, también reclamaba ser su padre. Este origen semidivino le dio una fuerza casi sobrenatural y una mente astuta, capaz de moverse con habilidad tanto en la política de la tierra como en los peligros del mar. Su madre, Etra, fue su primera maestra, no solo en el arte de la espada, sino en la moral y la prudencia. Ella le enseñó a observar, a no subestimar a un enemigo, a usar el ingenio donde la fuerza fallara. Desde niño, Teseo sentía la presión de la profecía, la sombra de la roca que ocultaba la espada y las sandalias de su herencia. El peso de lo que estaba por venir era su constante compañero. Finalmente, el joven se acercó a la roca. No hubo gritos de esfuerzo, sino una calma concentrada. Con una compostura aterradora, Teseo apartó la mole con una facilidad que solo un elegido podría poseer. Las sandalias que calzó y la espada que ciñó confirmaron su derecho, pero él, desafiando toda lógica, eligió forjar su propio camino. En lugar de la ruta marítima segura, Teseo decidió tomar el camino de tierra hacia Atenas, un sendero infestado, una ruta que era un verdadero bautismo de sangre y estrategia. A cada paso, Teseo se encontró con la maldad hecha carne. 6 bandidos que aterrorizaban a los viajeros y transformaban la tierra en su propio campo de muerte. Primero estaba Perifetes, el asesino del garrote de bronce, quien golpeaba sin piedad a cualquiera que osara cruzar su camino. Teseo lo enfrentó con astucia, desviando sus ataques y haciendo que el propio garrote se volviera contra él, eliminando al bandido sin derramar más sangre de la necesaria. Luego vino Sinis, el doblador de pinos, que ataba a los viajeros entre enormes árboles tensados y los despedazaba al soltar los troncos. Teseo, usando inteligencia y fuerza, atrapó a Sinis en su propio método, aplicándole el castigo que él mismo infligía a sus víctimas. En su camino, Cromión, el ladrón de almas, esperaba con trampas ocultas para robar pertenencias y destrozar cuerpos. Teseo lo engañó, usando su velocidad y previsión para voltear la trampa contra el bandido, dejándolo atrapado y expuesto a su propio ingenio. Más adelante, en el cruce del mar, se encontró con Escirón, quien obligaba a los viajeros a lavar sus pies antes de empujarlos por un acantilado hacia las fauces de una tortuga gigante. Teseo esperó el momento exacto, esquivó la caída fatal y usó la fuerza del propio Escirón para precipitarlo hacia su destino. El quinto, Cerción, el maestro de la lucha desigual, retaba a los viajeros a un combate de fuerza que casi siempre terminaba en su favor. Teseo, con astucia y superioridad física, derrotó al gigante usando su propio truco, asegurando la justicia poética de la tierra. Por último, el terrorífico Procustes, el despiadado sádico de la cama de hierro, ajustaba a sus víctimas con violencia. Si la víctima era más baja que la cama, la estiraba hasta que encajara, rompiendo huesos si era necesario. Si era más alta, la cortaba o amputaba para que cupiera. Teseo, con astucia, lo obligó a probar su propio tormento, devolviendo al mundo la justicia que Procustes creía en su poder. Si te gusta la mitología oscura, comparte este video con alguien que debe conocer esta historia, porque Teseo no era solo fuerza, era astucia pura. Con cada enfrentamiento, Teseo no solo sobrevivió, sino que convirtió cada encuentro en un acto de justicia poética.
No fue la fuerza bruta la que lo definió, sino su astucia, estrategia y la capacidad de usar la maldad de sus enemigos en su contra. Cada paso lo acercaba más a Atenas, y con cada victoria su nombre se volvía leyenda. Al llegar a Atenas, la batalla cambió a una intriga política. El palacio era un auténtico nido de víboras, dominado por la hechicera Medea, que buscaba eliminar a Teseo para asegurar el trono a su propio hijo. El aire en el banquete real era denso, cargado de veneno. Medea le ofreció la copa envenenada y Teseo, percibiendo la amenaza, se mantuvo alerta. Sentía en su estómago el frío del peligro, una tensión que no había experimentado ni con los bandidos más salvajes. Justo entonces, el rey Egeo lo reconoció. Vio la empuñadura de la espada que él mismo había dejado bajo la roca años atrás. Al darse cuenta de que aquel joven era su hijo, Egeo intervino a tiempo, y la copa cayó al suelo. El plan de Medea se desmoronó, y Teseo ganó su reino sin derramar una sola gota de sangre, demostrando ser un hombre de estado y un guerrero. Pero un desafío aún más grande lo esperaba: el tributo de sangre a Creta. Cada cierto tiempo, 14 jóvenes atenienses debían ser enviados a la isla de Creta como ofrenda al Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro, monstruosa y feroz, que vivía atrapada en el corazón de un laberinto diseñado por Dédalo. Estos jóvenes corrían un destino seguro de muerte, alimentando la bestia sin esperanza de escapar. Teseo, sintiendo sobre sus hombros el miedo y la desesperación de todo su pueblo, se ofreció como voluntario. En Creta conoció a Ariadna, la princesa, cuyo corazón fue inmediatamente cautivado por el valor del héroe ateniense. Ella le entregó un ovillo de hilo mágico, la única llave para sobrevivir y poder encontrar la salida del laberinto. Teseo tomó el hilo, su último vínculo con la luz. El laberinto de Dédalo era una prisión confusa y aterradora. Cada giro lo llenaba de desorientación. Sus manos temblaban al tocar la piedra húmeda, y el eco de sus pasos parecía burlarse de su mente. Pero se recordó: no moriré aquí. Soy el hijo de Egeo y el nieto de Poseidón. Finalmente se encontró cara a cara con el Minotauro. El combate fue brutal, una mezcla desesperada de rabia bestial y estrategia precisa. Teseo no se enfrentó a él de frente, sino que usó su agilidad para esquivar los cuernos, y con un golpe limpio de su espada, perforó el corazón de la criatura. Teseo había vencido. Tomó el hilo y guió a los atenienses hacia la luz. En el viaje de regreso, en la isla de Naxos, Teseo cometió un error que mancharía su gloria. Abandonó a Ariadna mientras dormía. En medio de la prisa y la euforia de su victoria, la dejó a merced del destino, y un sentimiento de culpa lo acompañó durante todo el viaje. Además, había prometido a su padre, el rey Egeo, que cambiaría la vela del barco para darle una señal. Vela blanca si regresaba con vida, vela negra si había muerto en Creta. Pero, absorto en su triunfo y su culpa por Ariadna, olvidó cambiar la vela negra que significaba su muerte por la blanca de victoria. Desde lo alto del acantilado, Egeo vio la vela oscura y, en un instante, su corazón se rompió al creer que su hijo había muerto. El dolor y la desesperación lo abrumaron, y sin pensarlo dos veces, se arrojó al mar, poniendo fin a sus días. Teseo llegó a Atenas, héroe y libertador, para sentarse en un trono manchado por la muerte involuntaria de su padre. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar al salir del laberinto? Comenta abajo. Como rey, Teseo demostró ser un líder visionario, el gran rey de Ática. Unificó las comunidades en una sola polis, sentando las bases de lo que se convertiría en la poderosa Atenas, un legado de leyes y democracia. Sus hazañas no cesaron. Para consolidar su autoridad y expandir su influencia, Teseo viajó a la tierra de las Amazonas, una nación de mujeres guerreras temibles. Se enfrentó a ellas en combate, demostrando su valor y astucia. Ganó su respeto y el corazón de la reina Hipólita,
con quien se casó, y de esta unión nació su hijo, Hipólito. Pero su ambición y un temperamento imprudente lo llevaron a un error fatal. Junto a su compañero, Pirito, se embarcó en el viaje más insensato, un descenso al inframundo para secuestrar a Perséfone. Fue un acto de arrogancia que desafió a los dioses y le costó caro. Teseo fue encadenado al banquillo del olvido, donde sufrió un tormento psicológico, su gloria desvaneciéndose. Solo la fuerza de Hércules pudo liberarlo, pero regresó a Atenas mermado, despojado de su reino, un fantasma de su antigua gloria. Su caída final fue una traición silenciosa. Desterrado de Atenas y buscando refugio en la isla de Esciros, fue recibido por el rey Licomedes, no con honores, sino con engaños. Murió empujado por un acantilado, no en un combate épico, sino por la envidia y el miedo que su propia leyenda inspiraba. Un final amargo, pero su legado es eterno. Teseo es el héroe humano, el hombre que nos enseña que incluso los más grandes héroes pueden cometer errores trágicos. Si te ha fascinado la épica de Teseo y el camino del laberinto mítico, te invitamos a dar like para que este mito siga resonando en templos y titanes. Pero la saga de los héroes de Atenas no termina aquí. Del linaje de aquellos que enfrentaron lo imposible, surgirá un semidios cuyo destino fue forjado con un fuego aún más intenso. Un hombre que no solo mató a un monstruo, sino que se alzó contra la voluntad de Zeus. En nuestro próximo capítulo, desenterraremos los secretos de Perseo, el matador de Medusa, un relato de magia, dioses y un coraje que cambiará por completo todo lo que creías sobre los héroes griegos. No te atrevas a perderte el relato del héroe que desafió al destino.